Nos gozamos en el hecho de que podemos encontrarnos nuevamente y tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios y que a través de ella Dios pueda hablarnos, comunicarnos su voluntad, animarnos y que también nosotros podamos seguir creciendo en conocimiento respecto a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, para continuar vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias. Tú eres bueno con nosotros. Tú eres el que cada día nos fortalece de tal manera que podemos enfrentar un nuevo día con la esperanza, Señor, de que va a ser mejor que el día anterior. Que nuestras dificultades, Padre, tú las vas a resolver. Tú estarás con nosotros, Señor, para continuar. Gracias te damos, Padre, en este tiempo. Guíanos, estudia tu palabra. Guíanos, Señor, en cuanto a que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Abrimos en el Salmo 4. Estamos viendo una serie de los Salmos y ahora nos corresponde el Salmo 4. Leemos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bien, la confianza que David deposita en Dios podemos encontrar en este salmo, ¿sí? Y este salmo no menciona, como el Salmo 3, el motivo por el cual es la angustia de David. Podría ser, algunos dicen, la persecución de parte de Absalón, su hijo, quien se había rebelado contra él. O podría ser también otro tipo de aflicción. Podría ser la calumnia, el ir en contra de su honor, de su reputación. Posiblemente ninguno de los dos motivos sea nuestra aflicción, pero lo cierto es que sí experimentamos tribulaciones o algún tipo de dificultad que Dios en su soberanía permite para que experimentemos. No sabemos lo que va a acontecer el día de mañana. Puede que hoy no tienes dificultad alguna, o de repente que sí. Pero ¿qué sucedería el día de mañana? ¿Qué nos aguarda el día de mañana? ¿Qué te espera el día de mañana? La semana que viene, el mes siguiente o el año que viene, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado y estar preparados para todo lo que nos pueda sorprender. David ciertamente fue advertido por Natán, el profeta, que a causa de su pecado enfrentaría situaciones muy dolorosas y él se había preparado para estas situaciones que vendrían.
Como hijos de Dios también estamos advertidos por el mismo Señor Jesucristo que tendremos que afrontar persecuciones y toda clase de dificultades. Con ese conocimiento deberíamos de estar preparados para enfrentar las dificultades y salir fortalecidos. Una de las cosas que aprendió David fue conversar con Dios, confiando que Él lo sacaría de toda dificultad. Él conocía el secreto de la oración. David sabía en quién refugiarse cuando las tormentas venían sobre él. Te pregunto, ¿a quién acudes tú cuando enfrentas dificultades en tu vida? ¿En quién te refugias? ¿En quién pones tu esperanza? Cuando llegue la noche, ¿puedes dormir tranquilo? ¿Puedes descansar en paz y despertarte al siguiente día para enfrentar nuevas situaciones? Veamos ahí en el Salmo 4 qué es lo que sucedió con David. En el verso 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estás en problema y no encuentras la solución, cuando no hay una salida a la vista, cuando toda escapatoria se ha cerrado, cuando llegue el momento que todo esfuerzo es en vano, alguien te susurra al oído: todo va a estar bien, no te preocupes, yo estoy en el timón, yo tengo el control. No hay de qué preocuparte, no temas. ¿Cuánto nos gustaría que esa voz fuese la de Dios? Dios nos recuerda que a sus ojos somos valiosos, que fuimos comprados a gran precio, precio que nadie podría pagar por nosotros ahora. Fuimos adquiridos a precio de la sangre de Jesucristo, sangre vertida en el Calvario, preciosa sangre. Ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Dios nos ha hecho hijos e hijas. A Él puedes dirigirte y refugiarte en tus angustias. Él es tu Padre, eres su Hijo amado, eres su hija amada. David clamó al Señor y ruega que le responda. Él clama, pide respuesta. Dice que clamó. Él expresa la necesidad de una respuesta. La falta de clamor niega una respuesta. Sabemos que a Dios no lo podemos condicionar con demostraciones emocionales, pero si nuestra preocupación profunda sobre las cosas que a Él le importan profundamente, ¿sí? Algunos dicen que movemos la mano de Dios, y no es cierto. Dios actúa soberanamente, pero sí le agrada que nosotros alcemos nuestra voz, hagamos escuchar nuestra voz, pongamos delante de Él nuestras peticiones, ¿sí? El profeta Isaías habló conmovido por la falta de clamor. En Isaías 64:7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que despierte para apoyarse en ti. Era difícil la situación del pueblo de Dios, y el profeta dice: nadie hay que invoque tu nombre. Que las cosas eran difíciles,
pero aún así no alzaban su voz, no clamaban a Dios, no invocaban el nombre de Dios, ¿sí? Pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Dios o el rey David habla del Dios de su justicia, ¿sí? Manifiesta que Dios es justo, que obra sobre principios justos, que hace justicia y que no permite que la injusticia o el injusto triunfe. Dice más: Señor, tú me hiciste ensanchar. David menciona cómo Dios lo alivió cuando en el pasado estuvo en angustia. David en este momento se remite al pasado, ¿sí? Como diciendo: Señor, en él, allá atrás, tiempo atrás, tú me favoreciste, tus misericordias fueron para conmigo, ¿sí? Y eso también lo lleva a confiar de que en el presente Dios lo va a favorecer, Dios lo va a sacar de sus angustias, ¿sí? Dios lo llevará a tiempos de descanso, de refrigerio, de paz. David utiliza la misericordia pasada como diciendo: Señor, tú me has bendecido hasta aquí. Y si tú me has bendecido hasta aquí, no lo has hecho para abandonarme, para dejarme solo, para continuar mi vida independiente de ti, sin contar con tus misericordias. Bueno es saber que la misericordia divina nos acompañará hasta el final de nuestra vida terrena y por la eternidad. Eso es reconfortante. Tenemos experiencias donde Dios ha actuado, donde Dios nos ha cuidado, donde Dios nos ha librado, donde Dios ha provisto para nuestras necesidades. Las misericordias de Dios fueron abundantes. Y si hoy estamos aquí, tengamos por seguro que Dios nos ha traído hasta aquí y que no nos va a abandonar, ¿sí? Por otro lado, también David razona con sus enemigos acerca del arrepentimiento. Enemigos que lo están calumniando, enemigos que están hablando mal de él, enemigos que están yendo contra su honor, contra su imagen, ¿sí? Y dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Se dirige a aquellos que tienen autoridad, aquellos que son preeminentes entre el pueblo, gente de renombre. David está hablando de aquellos que manchan su dignidad y la ensucian, que públicamente hablan de él y sacan a relucir o le echan en cara su conducta. Dice: contra aquellos que dañan su imagen. David sí había fallado. David pecó con Betsabé. Mandó matar a Urías, esposo de Betsabé. Por otro lado, no castigó a su hijo por abusar de su hija. Y cuando Absalón mató a su hermano, volvió a fallar también, permitiéndole el regreso al palacio. Sí, David había fallado muchas veces. En el verso 3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá
cuando yo a él clamare. Podemos ver el plan de Dios para David. Dios lo había escogido, Dios lo llamó, Dios lo eligió como rey para su pueblo. Y aquellos que lo perseguían, aquellos que lo difamaban, estaban oponiéndose al Señor, a los planes que tenía para la vida de David. Los escogidos por Dios son valiosos para Él, ¿sí? Y aquí nos dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Indica a una persona bendecida por la gracia de Dios, no por los méritos de Él. Dios es el que hace la elección de aquel hombre, de aquella mujer, cuando era niño o cuando ya adulto, ¿sí? David sabía que él y otros estaban apartados por Dios. Nosotros también hemos sido apartados por Dios con ciertos propósitos. Así como en la vida también nosotros apartamos ciertas cosas, ¿sí? Y apartamos cosas para poder disfrutar, ¿sí? Apartamos cosas para una mayor pureza. Apartamos cosas para un servicio especial. Así también Dios escoge hombres y mujeres para darles una vida abundante, una vida plena, ¿sí? También para santificarlos, para apartarlos del pecado, como también para hacerlos sus siervos, siervas, hombres y mujeres que les sirvan de corazón. Por todas estas cosas y más, Dios nos aparta para Él, ¿sí? Hay razones muchas por las cuales Dios aparta a hombres y mujeres para sí. Y nosotros deberíamos de tener esa confianza. David sabía que fue escogido por Dios. ¿Tú sabes que ha sido escogido por Dios? ¿Sí? Él no buscaba ser rey. Dios lo buscó para que reinase sobre su pueblo. Él no hizo ninguna campaña para ser elegido. Él era un simple pastor de ovejas, como muchos que posiblemente existían en Israel. El Señor envió al profeta Samuel para que lo ungiera como rey. Después él no hizo nada para asumir el trono. Tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl en dos veces, pero no lo hizo. Él respetó a quien Dios también había apartado para que sea rey. Sabemos la historia de Saúl. Saúl fue destituido como rey por desobedecer a Dios. Y fue cuando David es ungido, pero todavía no asumía el trono. Y él no hizo nada para que así aconteciese. Llegado el momento, Dios lo puso en el trono. ¿Sí? David amaba aún a sus enemigos y no le deseaba mal alguno. Por eso los llama al arrepentimiento. ¿Sí? Dice acá, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare, ¿sí? Y él llama a sus enemigos al arrepentimiento, le dice que abandonen su pecado, que recapaciten, que piensen en el mal que están haciendo y no sigan ensuciando más su imagen, su honra, ¿no? Dice, temblad y no pequéis, un llamado al arrepentimiento. Le dice que callen. Las rebeliones comienzan en conversaciones subterráneas, conversaciones a escondidas, tratando de conseguir
adeptos, seguidores y lograr los propósitos que buscan, así como lo hizo Absalón, ¿sí? Absalón regresó al reino y comenzó a obrar en contra de su padre, ¿sí? Y después fue proclamado rey. Traicionó a su padre, ¿sí? Se fue ganando poco a poco a la gente. Y decía, ya es viejo, comete muchos errores, las cosas no van a seguir bien así. Y son cosas similares que se pueden decir también de nosotros, ¿sí? Si ya está viejo, ya es obsoleto, sus ideas ya no son para este tiempo, ¿no? También miren los errores que comete y las cosas no van a mejorar, no van a ir por buen camino y a veces dicen, no entiende, no se adapta a los cambios, ¿sí? Y cuántas cosas más se pueden decir. Pero David también sabía que debería de orar y esperar en Dios, porque lo que es de Dios, ¿quién lo puede estorbar? Nadie. Nadie puede estorbar lo que Dios se ha propuesto hacer con sus hijos o hijas, ¿sí? A veces nos creemos que somos más sabios que Dios, ¿sí? Si Dios lo hizo rey, entonces, si Él está fallando, como ese, si no es del agrado de Dios, entonces es Dios quien lo sacaría y pondría a otro que sea mejor que Él. Es algo así que Dios, que esa es la confianza que tenía David, ¿cierto? Si yo estoy obrando mal, Dios se va a encargar, ¿no? Entonces se tiene que confiar en la sabiduría, en la dirección de Dios. En el verso 4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Dice, temblad y no pequéis, ¿sí? La amonestación en este contexto significa estremecerse o sentirse conmovido en el temor del Señor como para no pecar. Como dice, tiemblen ante Dios. ¿Sí? El temor a Dios nos preserva de pecar contra Él. Cuando no hay ese temor, entonces estamos preparados para deshonrar a nuestro Dios. Y aquí también David le dice algo así a ellos, ¿no? Tiemblen, no pequen, ¿sí? Leemos en Isaías 32:10. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. ¿Sí? Es una amonestación. Lo que va a suceder, dice, son personas indolentes, ¿sí? Confiados, confiadas, ¿no? Y las cosas que van a suceder y ellos no tenían temor, ¿sí? Y a veces eso es lo que sucede. No hay temor y se da rienda suelta al pecado, ¿sí? En Habacuc 3:16, también leemos ahí. Habacuc 3:16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia,
cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Sí? Si va a producir la invasión, el pueblo iba a ser invadido por el enemigo, ¿no? Y ante eso, dice el profeta, se conmovió sus entrañas, ¿sí? Dice, se estremeció, temió de lo que iba a suceder, ¿sí? Y eso es lo que sucede, ¿no? El temor a Dios lleva al arrepentimiento, ¿no? Y David le dice a sus enemigos, temblad y no pequéis. Como dice, arrepiéntanse de su maldad, ¿sí? Hoy en día es el mensaje del Evangelio, ¿sí? Como dice, ante lo que viene, ante lo que va a suceder a la humanidad, deberían de temblar, ¿sí? Conociendo que Dios es un Dios justo, que paga conforme a nuestras obras, debería de temblar el mundo, ¿sí? Pero no lo hace, no tiene temor a Dios, y entonces sigue en su desenfreno. El llamado al arrepentimiento es de parte de Dios, llama a dejar nuestras malas obras y venir a Él por medio de la fe en Jesucristo. Decía también el salmista, meditad en vuestro corazón. Un llamado a la meditación, pero no como los orientales. La meditación oriental tiende a, como dice, quitar, vaciar la mente. Y de esa manera se deja abierto las puertas de nuestra mente al engaño, ¿sí? Como cristianos en la meditación, lo que se hace es llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios y pensamos en ello, y de esa manera Dios va actuando en nuestras vidas, ¿sí? La meditación nos lleva al cambio en la mente. La meditación seria es la que llevará al hombre o mujer a doblegar su obstinación, dejar su terquedad, su rebeldía y sus pasiones pecaminosas. Y lo va a conducir al arrepentimiento, a la búsqueda del perdón por medio de la fe en Jesucristo. También dice, confiad. ¿Sí? En el verso 5, leemos al Salmo 4, verso 5, dice, ofreced sacrificio de justicia. ¿Sí? Ofreced sacrificio de justicia. En el Antiguo Testamento encontramos el sacrificio de animales por el pecado. Sin embargo, hoy no es necesario hacer ese tipo de sacrificios. Nos dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio único y suficiente. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hace falta más derramamiento de sangre a causa del pecado. Lo que debe darse es la aceptación de Jesucristo, quien con su sacrificio nos ha hecho aceptables a Dios. Dice ahí el verso 5 del Salmo 4, dice, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Confiad en Jehová. Denota el compromiso de la fe. Para que Dios nos perdone de nuestros pecados tenemos que confiar en Él. Él tiene el plan perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y ese plan es mediante la persona de Jesucristo. Él es quien perdona nuestros pecados,
quien quita nuestras rebeliones. Hoy en día tenemos que confiar para el perdón de nuestros pecados en la obra de Jesucristo en el Calvario. En Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Dice, tenemos que confiar en la obra de Jesucristo, tenemos que creer en la obra de Jesucristo, tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo. Dice, si confesares con tu boca, es creer de corazón, es confesar que Él es el Señor, ¿sí? Y entonces dice, seremos salvos. La alabanza a Dios por una perspectiva veraz. En el verso 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En cuanto a los incrédulos, esto es lo que dicen. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿No? Algunos dicen, pero ¿qué de malo hago? ¿Cierto? Otros dicen, pero ¿quién hace el bien? Nunca encontrarán satisfacción. Van de un lado a otro con el corazón vacío, ansiosos, buscando saciar sus apetitos con todo lo que este mundo les ofrece, y no lo consiguen. Y en su desesperación declaran que nada bueno hay en este mundo, ¿sí? Los hombres rechazan lo malo porque trae dolor, sufrimiento y muerte. Buscan el bien que traerá contentamiento al corazón y lo salvará del mal, pero son confundidos, procuran satisfacer sus pasiones, no conciben que la felicidad viene por otros medios, entonces rechazan el bien espiritual, rechazan al Altísimo cuando solo por medio de Él pueden ser satisfechas las necesidades de su alma. Dice también, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. La confianza de David es que a pesar de que los malos digan y piensen, Jehová le mostrará el bien. Jehová mostrará su misericordia y traerá paz. En Números capítulo 6, podemos leer Números 6. Este es parte de la bendición sacerdotal. Y dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y se relaciona esto, ¿no?, con la promesa de bendición de Aarón. Ahí lo hemos leído. Dice, Jehová lo contemplará y sonreirá y estará satisfecho. ¿Sí? En el verso 7 dice, tú diste alegría a mi corazón. Cuando el rostro de Dios brilla favorablemente, esto no dice, haga resplandecer su rostro sobre ti. Es como que Dios contempla a la persona y Dios se sonríe, ¿sí? Entonces dice, brilla el rostro de Dios favorablemente sobre nosotros, esto alegra nuestro corazón. Parece como cuando el hijo ve al padre
de repente lo ve serio, que llega serio a la casa, ¿no? Y también el niño se sobresalta, se pone ahí a la defensiva, comienza de repente a acelerar su corazón, pero cuando el padre le sonríe, todo cambia, ¿no? Aunque David era afligido por la calumnia, la deshonra por sus enemigos, él aún tenía alegría, porque fue Jehová quien lo puso ahí como rey. Dice, le diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Los impíos pueden estar alegres cuando abunda el dinero y todo es prosperidad, ¿sí? David puede estar alegre aún en medio de la aflicción porque él tiene el gozo del Señor. El gozo del Señor que no depende de lo que tienes ni de lo que te falta. Que no estás sujeto a las situaciones de la vida, ¿sí? Tampoco depende de lo que has ganado o de lo que has perdido. Algunos se sienten contentos cuando adquieren cosas, cuando ganan, cuando mayor son sus ingresos o obtienen ciertas habilidades, ¿sí? Cuando logran ciertas cosas en esta vida. No depende tampoco de lo que se haya perdido. Puede fracasar un negocio, puede ser destruido por sucesos en la naturaleza, o puede ser robado también por la delincuencia, ¿sí? Pero nada de ello, como dice, hará que el gozo se pierda. El gozo del Señor depende del caminar con Él, depende de nuestra comunión con Él, depende de cuán cercano estamos a Él, ¿sí? Depende de cuánto confiamos en nuestro Dios. El salmista dice que tenía más alegría que ellos en su abundancia. Ellos tenían todo en abundancia, pero carecían del gozo que solo lo da Jehová, ¿sí? El cristiano puede estar sufriendo a causa de la escasez de alimento, la necesidad de medicinas, la necesidad de trabajo, la salud quebrantada. Puede haber perdido todo, pero todavía está lleno de las bendiciones, porque Jesucristo le sonríe. Como dice, Jesucristo hace resplandecer su rostro sobre él. Pero si tiene todo el mundo, seguirá siendo el más miserable de la tierra si no tiene a Jesucristo. Qué contrario a lo que este mundo sin Dios piensa. En el verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. David puede dormir bien, llegar a la noche, aun cuando sus enemigos lo calumnian y dañan su reputación. Él duerme bien porque de parte de Dios se hará justicia, ¿sí? Una conciencia tranquila es un buen motivo para dormir plácidamente. El desorden y la desconfianza nos harán pasar noches de desvelo. No hay algo tan suave como las promesas de paz de parte de Jesucristo para conciliar el sueño. David dice que se acostará, que descansará, y no importa que los enemigos hablen mal de él, no importa cuánto veneno de serpiente salgan de sus bocas,
Él descansará por su confianza en Dios. También dice que Él dormirá. No solo va a descansar, dice dormirá. Quedará quieto, silencio, sin conciencia de lo que esté ocurriendo a su alrededor. Dormirá. Dice, dejará todo en las manos de Dios. Y podemos decir, qué tremenda fe la de David, ¿sí? Quisiera ser como David, dicen algunos, ¿no? Pero algo que David reconoce es que su fuerza no viene de él. Él confía en su Dios. Por eso puede estar firme en medio de tan grande tempestad. Lo cual también puede y debe suceder con nosotros, ¿sí? Confiar que aun cuando arrecie, como dice la tempestad, cuando arrecie los malos tiempos, podemos descansar tranquilos, porque Dios vela nuestro sueño, porque Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Por eso Él podía decir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando uno tiene dificultades durante el día, lo que sucede es que está con amigos, está con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, está rodeado de la familia, está trabajando, está ocupado. Y sus dificultades son puestas de lado, quedado un poco al olvido. Pero ¿qué sucede cuando llega la noche? ¿Qué sucede cuando está en su cama? Cuando está solo. Entonces vienen los pensamientos, las dificultades se hacen presente y no se puede conciliar el sueño. Pero ahí es donde Dios interviene, cuando se confía en Él, concediéndole un sueño placentero, ¿sí? Apartándole de todo dolor, de toda angustia, de todo sufrimiento. Ahí se calla toda voz hiriente, insultante, calumniadora. Es el lugar y momento más seguro donde los problemas dejan de ser. Y esto es obra de Dios. Y esto es porque se deposita confianza en Él. Porque se le cree a las promesas que nos ha dado. Si están sufriendo, sea por una u otra causa, puedes elevar tu voz a Dios. Puedes tratar a tus enemigos, llamándole al arrepentimiento, a que tiemblen ante Dios, que se arrepientan, que se vuelvan de sus maldades, de tal manera que ellos también tengan esperanza, la cual lo tenemos en la persona de Jesucristo. Puedes dormir confiado que el día de mañana tu Dios hará justicia. Amigo, amigas, ¿buscas la satisfacción de tu alma y no la hallas? Posiblemente estás buscando en el lugar equivocado. Mejor dicho, podríamos decir, en la persona equivocada. Los bienes de este mundo solo satisfacen temporalmente. Solo Dios puede confortar tu alma. No es el dinero, no es las buenas comidas, no son los viajes turísticos, no es lo que tú vistes, no es lo que calzas, no es lo que puedas adquirir, como un carro, una casa. Las posesiones que adquieras solo traen satisfacción
temporal a tu alma. Después que las tengas, te cansas. Después que las tengas, ya no las usas, ya no trae satisfacción. ¿Sí? Solo Dios por medio de Jesucristo puede traer satisfacción a tu alma. Acéptalo en tu vida como tu Salvador, como tu Señor. Y la paz de Dios inundará tu ser. Y entonces, a pesar de las dificultades que sobrevengan a tu vida, tú podrás tener un sueño grato. Podrás descansar en los brazos, ahora ya, de tu Señor, porque en Él puedes confiar plenamente. Acepta a Jesucristo. Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Abre tu corazón, permítele entrar a tu vida, que Él te salve y que Él te dirija. Oramos. Dios amado, estamos agradecidos. En ti podemos vivir confiados. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las personas que puedan pretender dañar la honra, la imagen, que puedan hablar mal, podemos descansar en ti, Padre. Y podemos tratarlos bien a ellos, llamándoles al arrepentimiento, llamándoles a temblar ante ti y no pecar, llamándoles a que silencien esa voz que calumnia. O bien puede ser otro tipo de dificultades que estemos enfrentando, Padre. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos, al llegar la noche, cerrar nuestros ojos y depositar nuestra vida en tus manos. Levantarnos a un nuevo día y decir, gracias Señor por haberme guardado. Gracias Señor por poner tu paz en mi corazón. Y gracias Padre porque así iniciamos un nuevo día para disfrutarlo, Padre. Para que tú sigas obrando santidad en nuestra vida. Para que tú sigas usándonos como instrumentos de justicia. Gracias te damos, Dios bendito, por tu obra en nuestra vida. Gracias por Jesucristo, en quien nos atrajiste a ti. En el nombre de Él te decimos gracias, Padre. Amén. Bien, gracias a Dios por este tiempo, gracias porque Él siga obrando en nuestras vidas y estaremos viéndonos la próxima semana. Hasta el próximo domingo. El Señor los bendiga.